Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Este es un podcast del curso Coyuntura Económica Internacional. Nosotros somos el grupo 4 y en esta oportunidad le vamos a hablar sobre el conflicto entre Israel y Palestina. Después de un siglo de conflictos, nos hemos acostumbrado a ver los enfrentamientos entre israelíes y palestinos como un hecho inevitable, sin solución. Habituados a recibir las noticias del conflicto, pocas veces somos conscientes de que detrás de las imágenes hay gente real, madres que ven morir a sus hijos, jóvenes que pierden años en las prisiones o en el servicio militar, millones de personas encerradas en pueblos y ciudades que semejan campos de concentración. Resulta necesario entonces conocer su historia y buscar las causas reales que impiden encontrar una salida aceptable para todas las partes. Como describe Ferran Izquierdo Bridge, el origen del proyecto colonial sionista en Palestina que desencadenó el conflicto con los árabes, hay que buscarlo en el antisemitismo europeo y en la respuesta nacional judía, aquellos primeros pioneros europeos judíos que llegaron a la costa de Palestina con la ilusión de construir un nuevo Estado. Difícilmente podían imaginar que un siglo después gobernaría la potencia hegemónica de Oriente Medio. Sin embargo, para conseguirlo, llevaron a cabo una limpieza étnica y abrieron la caja de Pandora de un conflicto colonial que todavía no se ha cerrado. Bueno, a continuación pasaremos con el tema de los antecedentes. Entrar en contexto, este conflicto se remonta hasta después de la Primera Guerra Mundial, donde la Ribera Occidental se convierte en parte del mandato británico de Palestina. En 1947, la ONU vota por dividir el mandato en un Estado árabe y uno judío. Sin embargo, los árabes palestinos rechazan este plan. En 1948, los árabes palestinos y sus aliados atacan a Israel al día siguiente de que se establece como Estado judío. En 1967, Israel derrota a Jordania, Egipto y Siria en la Guerra de los 6 días y captura la Ribera Occidental, Gaza, Altos de Golán y la península del Sinaí. En 1987 comienza la primera intifada, los cuales son rebeliones de los palestinos de Cisjordania y la Franja de Gaza contra Israel. En 1988, Jordania pone fin al apoyo financiero y administrativo de la Ribera Occidental y la Organización para la Liberación de Palestina, conocida como OLP, declara un Estado independiente de Palestina en la Ribera Occidental y Gaza. En 1993, Israel y la OLP firman varios acuerdos que conducen a la retirada de las tropas israelíes de partes de la Ribera Occidental y de Gaza. Sin embargo, en el 2000 comienza la segunda intifada. En el 2002, Israel vuelve a ocupar la mayoría de las ciudades de la Ribera Occidental de las que ya se había retirado anteriormente y comienza a construir una barrera diseñada para separar la mayor parte de la Ribera Occidental de Israel. En el 2006, Hamas, que se presenta como el Partido Cambio y Reforma, participa por primera vez en las elecciones parlamentarias palestinas y obtiene una victoria aplastante. En el 2015, la CPI abre una investigación sobre los ataques en territorio palestino. En el 2017, 4 palestinos mueren y cientos resultan heridos durante violentas enfrentaciones en manifestaciones que fueron provocadas por el anuncio del hasta entonces presidente de Estados Unidos, Donald Trump, indicando que el país norteamericano reconoce a Jerusalén como la capital de Israel. En el 2019, Estados Unidos finaliza su financiación anual de 60 millones de dólares para la seguridad de Palestina, generando preocupaciones en la ribera occidental y Gaza. Para el presente año se anuncian planes para realizar una investigación formal sobre presuntos crímenes de guerra cometidos por Israel en los territorios palestinos y también por grupos militantes palestinos como Hamas. A continuación se presentará el desarrollo y análisis del tema en cuestión. Ahora procederemos a realizar un análisis de los actores del sistema internacional. Claro, es importante que veamos cómo actuaba en ese contexto y vamos a mencionar por qué la comunidad internacional es ineficiente frente al conflicto entre Israel y Palestina. Así es, en todo este tiempo, ni Estados Unidos ni la Unión Europea han podido detener la escalada bélica en el Medio Oriente. Bueno, también es importante mencionar que Rusia y China tampoco tienen la fuerza necesaria para hacerlo. Pero, ¿por qué ocurre esto? Aquí, un factor es la prudencia de John Biden, ya que en principio este hecho no era una prioridad en su gestión diplomática. A pesar de ello, ahora se encuentra en la primera línea de la gestión que tiene actualmente su gobierno. Claro, otro factor también es la impotencia europea, ya que algunos miembros del Estado se encuentran divididos en utilizar las palancas disponibles y esto muestra una absoluta falta de iniciativa por parte de los actores internacionales. Sí, así es, pero también es importante mencionar que Francia cuenta con el apoyo europeo para presionar a Estados Unidos en las instancias internacionales. Sin embargo, su proyecto instado cese inmediato de hostilidades y el acceso de ayuda humanitaria a Gaza
chocan con la amenaza del veto estadounidense, y esto genera mayores problemas aún. Claro, también debemos destacar que Egipto es un actor clave de la región, pero sufre de la influencia creciente de Qatar y Turquía sobre Hamas y esto genera que su rol se reduzca a buscar un cese al fuego y Egipto solo puede acompañar el compromiso de lo negociado. Exacto, es muy importante recordar que Irán y Turquía son abogados de la causa palestina, ya que se sospecha que hayan entregado dinero y armas a Hamas y Yihad Islámica con el fin de contrarrestar a Estados Unidos, Israel, Arabia Saudita, entre otros países. Sí, tienes razón. Por otro lado, también Rusia se encuentra solicitando una reunión urgente del mediador cuarteto para Oriente Medio y China lamentó la obstrucción estadounidense con el Consejo de Seguridad tras intentar adoptar una declaración al solicitar el cese de las hostilidades. Claro, esperemos que en lo posible los representantes de estas grandes potencias puedan ponerse de acuerdo en terminar con este conflicto tan trágico para la población en cuestión. Bueno, mi nombre es David Gen, me encuentro aquí con José Espinosa y vamos a hablar sobre el análisis futuro. En cuanto a este, creemos en diversos posibles escenarios. Entre ellos tenemos que Estados Unidos no se verá involucrado en dicho conflicto. Sin embargo, seguirá brindando apoyo económico a Israel, como lo viene haciendo ya varios años atrás. Esto es debido a que es uno de sus pocos aliados dentro del Medio Oriente y por lo tanto es fundamental que este Estado se mantenga fuerte ante amenazas exteriores. ¿Tú qué crees, José? Claro, por otro lado, jamás posiblemente seguirá con ataques, ya que la respuesta israelí ante estos ha generado indignación por parte de la comunidad internacional y le está quitando respaldo social a Israel. Claro, además también creemos de que es importante de que Israel se va a mantener firme y no va a retroceder ante los ataques de Hamas, ya que esto podría sentar un precedente y debilitar la posición de Israel. Y en base a esto, el conflicto va a seguir escalando hasta que se tenga una solución que sea aceptada por ambas posiciones. Para ello, plantearemos posibles soluciones. La primera sería la declaración de un Estado binacional, el cual consiste en establecer un gobierno único, donde se creen religiones con administraciones propias. Este sería un escenario difícil para Palestina, ya que la desigualdad ante Israel generará de que este país mantenga un dominio ante cualquier proceso de unificación. Claro, otra posible solución, por ejemplo, sería una tregua para generar una coexistencia pacífica. Sin embargo, para esto Israel tendría que limitar sus planes de expansión y además la rama terrorista de Hamas debería ser eliminada mediante esfuerzos conjuntos de ambas naciones, tanto de Israel como de Palestina, para evitar posibles ataques terroristas en el futuro y que eso tampoco tengan, digamos, una respuesta de parte de Israel. Bueno, ahora vamos a pasar con las conclusiones. Bueno, en conclusión, el conflicto palestino-israelí se encuentra en una etapa de suma tensión. Los esfuerzos que ha habido a lo largo de los años para su solución han resultado inútiles y la violencia continúa de manera constante. Por ende, dicho conflicto es sumamente complejo y la información que se obtiene es subjetiva, que es difícil de emitir un juicio objetivo. Pero la guerra por ninguna causa o razón puede ser buena para la humanidad. Por lo tanto, no se justifica que Israel ataque sin piedad a la Franja de Gaza y a Palestina, sabiendo que la herramienta de los hombres y pueblos civilizados del mundo es el diálogo para resolver cualquier conflicto de la naturaleza que sea. Valorando el daño causado al pueblo palestino, la obligación de Israel es hacer todo lo posible para reparar el daño causado. Israel no debería objetar a este Estado, además debería contribuir a su fundación con compensaciones generosas. Todo ciudadano debería gozar de derechos plenos e iguales. Los refugiados palestinos deberían, por principio, ser recompensados por sus hogares y tierras perdidas. A lo largo plazo, los israelíes podían vivir en paz con sus vecinos solo si admiten su culpabilidad y reparan los daños. Solo entonces podrá restaurarse la tradición judía de ser el pueblo de un alto de carácter moral. Y solo por este camino se puede conseguir una verdadera seguridad, paz y justicia para este antiguo país. Muchas gracias.